El siguiente video tutorial se hace con el objetivo de dar explicación a los temas de la unidad 1, nivel 1. Bueno, lo primero que vamos a explicar es el verbo to be, la estructura del verbo to be. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Este es el verbo to be conjugado y estos son los pronombres personales. Yo soy o estoy, I'm a student. He is, él es o él está, he is a teacher. She is, ella es o está, it is. El it is se usa cuando hablo de animales, objetos o cosas. You are my brother or you're a pilot. El you are es para plurales y singulares. Usted es o usted está, o ustedes son o están. We are, nosotros somos o estamos, y they are, ellos son o están. Acá los ejemplos que nombramos a continuación son con profesiones. Las profesiones siempre deben de llevar el artículo definido a o an. Entonces, un o una. Son algunos ejemplos. El presente con el verbo to be de manera negativa e interrogativa se usa de la siguiente forma. Esta es la forma completa en la que se puede escribir negando I am not, y esta es la forma corta I am not. Simplemente le colocamos ese apóstrofe después del sujeto. Entonces I am not o I'm not Italian, you are not o you aren't Spanish, he, she, it. Estos son los tres sujetos que llevan el verbo to be conjugado is. Forma negativa is not o isn't. We are not o we aren't. You are not o you aren't. They are not o they aren't. ¿Cómo se usa el verbo to be para hacer preguntas? Muy sencillo. Lo que hacemos acá es que el verbo to be pasa a ser primero y después el sujeto, quien hace la acción. Entonces, en la pregunta coloco el verbo to be, sujeto, y el complemento a mi pregunta. Entonces, are you single? ¿Es usted soltero? ¿Cómo se responde? Se responde de manera yes o no con el mismo verbo to be. Yes, I am. Is he Polish? No, he is not. Entonces, depende de lo que quieras preguntar, así mismo respondes, pero siempre pasas primero el verbo y luego el sujeto. Además, si le quiero agregar una pregunta WH, como preguntar un dato específico, lo hago antes del verbo to be. Ejemplo, what, where, when, who, how many. Estas preguntas que significan qué o cuál, dónde, cuándo, quién y cuántos. Entonces, por ejemplo, podríamos preguntar ¿dónde está usted? Entonces, where are you? ¿Dónde está usted? Bueno, siguiente sería la explicación del presente continuo. ¿Qué busca el presente continuo? Yo uso este tiempo verbal cuando quiero expresar alguna idea de algo que está sucediendo ahora, en este preciso momento. ¿Cómo se usa? Siempre se debe de usar con el verbo to be, que ya lo vimos, más el verbo acción debe de ir terminado en ing, siempre. Entonces, en esa oración yo quiero decir, yo estoy leyendo un libro ahora. I am reading a book now. Le aumento al verbo read, que es el verbo leer, le aumento la terminación ing. You are dancing, tú estás bailando. You are, y el verbo dance le aumento la terminación ing. He is listening to music, él está escuchando música. She is eating, ella está comiendo. It is raining, está lloviendo. We are speaking, nosotros estamos hablando. They are having breakfast, ellos están desayunando. Esto es lo que nosotros en español llamamos la terminación del gerundio, las terminaciones del ando, endo. Es este mismo uso en inglés, pero entonces esa terminación es con el ing al verbo acción. Presente continuo de forma negativa, sencillo, simplemente agregamos la palabra not después del verbo to be y antes del verbo acción terminado en ing.
I am not watching TV. You are playing golf or you are not playing golf. He is not having lunch. She is not drinking lemonade. It is not rainy. We are not eating. They are not listening to music. Entonces recuerden, después del verbo to be, antes del verbo acción terminado en ing. Presente continuo de forma interrogativa, hacer preguntas de las cosas que usted está haciendo en ese preciso momento. Primera, am I reading a paper? Entonces, ¿cuál es la estructura que debo de seguir? Primero, el verbo to be, que ya lo vimos, am, are o is, el sujeto, quien hace la acción, más el verbo terminado en ing y luego sí, el complemento a esa pregunta. Are you listening to this man? ¿Estás escuchando a este hombre? Entonces, ¿cómo respondo? Yes, I am o no, I am not. Si es negativa, respondo dos veces con el no. No al comienzo y not al final. Is he playing golf? Is she calling her boyfriend? Is it raining? Are we listening to his explanations? Are they watching a movie? Entonces, primero, siempre debe de seguir este orden para hacer una pregunta. A ver, cuando quiero hacer una pregunta agregando una WH question, una pregunta WH, porque voy a preguntar por una situación, una acción más detallada, la debo de colocar antes del verbo to be. Ejemplo, what is he cooking? ¿Qué está él cocinando? ¿Sí? Entonces estoy preguntando más detallado. What is he cooking? What is she drawing? What are they talking about? ¿De qué están ellos hablando? What are they doing? ¿Qué están ellos haciendo? Recuerden que esta es la pregunta ¿qué o cuál? Luego podemos preguntar who is she phoning? ¿A quién está ella llamando? Who, que significa quién. O podemos usar where. Where are they living? ¿Dónde están ellos viviendo? Acá encontrarán más ejemplos, la imagen y la acción que estas personas están realizando en este momento. The man is drinking, the girl is eating, the boy is reading, the woman is writing, the man is cooking or the girl is running. Recuerden que el sujeto no siempre tiene que ser I, you, he, she, it, no, sino que también puedo nombrar a la persona como el hombre, the girl, la chica, the woman, la mujer. Ejemplos en plural, entonces the men are drinking, the girls are eating, entonces el verbo cambia porque ya estamos hablando en plural, ¿no? Presente simple con el do y el das. El presente simple expresa una idea o una acción que se repite usualmente. Esas acciones pueden ser hábitos, hobbies, eventos de la vida diaria o algo que con frecuencia sucede. Entonces la forma afirmativa en la que se usa es de esta manera: I, we, you, they play football. Pero cuando hablamos de terceras personas, como por ejemplo he, she o it, el verbo en afirmativo debe de terminar en s. She plays football. Le agregamos la s. Entonces recuerden, eso no lo deben de olvidar, solamente en afirmativo. Para hacer preguntas debo de tener en cuenta que hay dos auxiliares, el do y el das. El do lo voy a usar con I, we, you, they y luego el verbo play football. Ese es el orden que deben de seguir: auxiliar más sujeto más verbo. Entonces, do you play football? ¿Juegas fútbol? Pero cuando son terceras personas debo de usar el auxiliar das. He, she, it play football. Entonces, ella juega fútbol, does she play football, y siempre el mismo orden. De forma negativa debo de usar estos dos mismos auxiliares, pero le aumento la parte negativa, not. Ejemplo, I do not play football. Yo no juego. Pero cuando ya son terceras personas, recuerden que uso el auxiliar does. He does not play football. La forma corta es don't o y doesn't para negar. Entonces aquí vemos algunos otros ejemplos sobre las preguntas en presente continuo. Entonces, is he sleeping? Yes, he is sleeping. Is she sleeping? Entonces, como ven en la imagen, no. Entonces respondemos de manera negativa. No, she is not sleeping. Estos son otros ejemplos que le van a ayudar con el vocabulario en las profesiones.
recuerden que debo usar el artículo a si la palabra que sigue empieza por una consonante, una letra, o an si la palabra que sigue empieza por una vocal. She is an actress, porque actress empieza por vocal, ella es una actriz. I am a teacher, yo soy un profesor, porque la palabra que sigue empieza por consonante. Prendas de vestir, entonces acá ven la imagen y encuentran la palabra para cada una de esas prendas de vestir. Algunos otros ejemplos que le van a ayudar con el presente continuo. Ok, muchísimas gracias, espero que este video tutorial les ayude con esta unidad.